En la pasada semana, el Gobierno de Canarias anunciaba la firma de 4 proyectos formativos para abordar la escasa mano de obra en la construcción y la industria. Venimos hablando de esto desde hace mucho tiempo, no soy capaz de decir cuánto, pero no estamos hablando de meses, estamos hablando ya de años, hablando de este problema. Y esto resulta fundamental, por ejemplo, si se quiere activar la construcción de vivienda. Esto por poner algunos ejemplos. Con la firma de estos 4 proyectos formativos, para formar a personas desempleadas en construcción o industria, se abordaría el caso particular de unos 700 personas en situación de desempleo. Yo me voy a saludar a esta hora de la mañana a la presidenta de la Asociación de Constructores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo que no me equivoco cuando digo que no estamos hablando de meses, sino de un problema de ya años. Y no sé qué le parece esta iniciativa del Gobierno de Canarias, si ayuda, si no ayuda, ¿cuál es la fotografía actual para ustedes en estos momentos? Bueno, además de ser presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, también lo soy de la Fundación Laboral de la Construcción en la provincia de Las Palmas, que es quien va a ejecutar esos proyectos. Uh-huh. La Fundación Laboral de la Construcción es una herramienta que ha creado el propio sector, 50% patronal, 50% sindicatos, para abordar, entre otros, los problemas de formación, y, por tanto, las empresas financian con 1,5 millones al año las estructuras de la Fundación y los proyectos de formación, además de trabajar con el Gobierno de Canarias, que en este caso ha sido así. Lo que hemos firmado ha sido un plan sectorial con el metal también y el sector de la construcción para formar, son en total 1.200 personas porque son 2 entidades en las 2 provincias. Uh-huh. Y bueno, esto no viene a resolver el problema, lo que viene es a poner y focalizar en el factor trabajo un problema fundamental, que es la adaptación a las necesidades del mercado. En este proyecto lo que se intenta es iniciar un itinerario formativo coherente con las necesidades del mercado, un itinerario formativo que no se sustenta sobre la formación tradicional o sobre el modelo tradicional de construcción, sino que introduce nuevos procesos constructivos más eficientes, vinculados a las nuevas tecnologías, que, entre otras cuestiones, además de resolver los problemas de productividad y de rentabilidad que tiene en este momento el sector, también puede romper con la dicotomía de la disfunción entre la oferta y la demanda de mano de obra, pero no viene a resolver el problema. Tenga usted en cuenta que la Fundación Laboral de la Construcción formamos entre 13 y 14 mil personas al año. Uh-huh. Y es verdad que insertamos un gran número de esas personas, pero hay un 25% de puestos de trabajo que no se cubren. Y ahí es donde está la cuestión. El problema no se va a resolver con esto, pero sí va a resolver uno de los problemas que eran importantes, que es entender la formación con un itinerario formativo vinculado a las necesidades del mercado. Enseguida le doy la palabra a mis compañeros, pero es que la pregunta es obligada. Y entonces, ¿por dónde creen ustedes, tanto desde la Fundación como desde la propia asociación, por dónde creen que pasa la solución al problema? ¿O no es una única solución, son varias? En fin, ¿por dónde se podría abordar para que sea efectiva y no solo pues una ayuda, como es el caso, ¿no? Mire, de los 14.000 personas que formamos en el año 25, solo el 38% eran desempleados. El 62% eran personas que están ya trabajando y que quieren formarse más y mejor para seguir en el sector, con lo que significa que el sector tiene futuro, que creen en el sector y que quieren quedarse en el sector, desarrollando un proyecto de vida profesional que además está en el marco de uno de los mejores convenios colectivos de España. Pero hay un 32% solo de desempleados que quieren formarse. Ahí pues no llegan ahora a 20.000, pero muchísimos miles de parados, porque el problema no es de este sector, sino de todos los sectores que no se están formando y que no tienen una formación necesaria para, digamos que, entrar dentro del mercado de trabajo con las exigencias actuales. Eso es una de las cuestiones de origen que hay que solventar. ¿Por qué? ¿Puede ser por los salarios? Ya nosotros decimos que no, porque nosotros pagamos hasta un 40% más que cualquier otro sector si nos fijamos en la parte alta de las categorías, y un 30% más del actual salario
mínimo interprofesional. Tenemos un plan de pensiones que además complementa los salarios, una jornada reducida en unas 1.736 horas al año que viene a resolver el problema de conciliación. Estamos innovando, cambiando nuestros procesos constructivos a procesos automatizados y robotizados. Bueno, aquí debe haber un problema de fondo y ese es el que hay que resolver. ¿Por qué las personas que están inscritas como parados del sector de la construcción no se quieren formar en el sector de la construcción? Esas son las cuestiones que había que analizar. Valentín. Sí, buenos días, presidenta. Hola, buenos días. Y vamos a ver, ¿y la vivienda para cuándo? Es la pregunta que me hago yo. Quiero decir, hombre, se han puesto en Canarias, ¿no? Se han puesto sobre la mesa una serie de herramientas, el tema de la RIC, el agilizar las licencias en los ayuntamientos, de obras me refiero. Esto que está hablando, el tema de la falta de personal, lo que se está haciendo es muy importante, pero es una de las patas, ¿no? De lo que constituye. Y en cambio no vemos que la vivienda se mueva. Ustedes han criticado también que hay una especie de competencia desleal por parte de la propia administración, por las empresas públicas de la propia administración, y no sé si también hay que hacer autocrítica por parte del sector privado de la construcción, Salud Gil. Es decir, ¿qué es lo que está pasando para que no se construyan viviendas ahora mismo con la rapidez con la que todos deseamos, teniendo en cuenta que el problema es grave? Mire, yo le voy a decir una cosa, luego podemos hablar de todos los factores. Los empresarios no pueden construir viviendas en este momento al precio al que la ciudadanía la puede comprar. En este momento, los costes de construcción imposibilitan que un promotor inmobiliario pueda producir una vivienda que esté acorde a la capacidad que el mercado tiene para comprarla. Eso es así. Es decir, no es rentable en este momento promover viviendas. Fíjese que las viviendas que se han promovido y ya cada vez se promueven menos de ese estilo, son viviendas muy, muy dirigidas a un segmento de población que incluso no la quieren para vivir, sino que probablemente se trate pues de fondos de inversión que promueven en un suelo determinado, con unos precios determinados y para una clientela determinada. Ese no es el cliente habitual y continuado y estable del promotor inmobiliario. El promotor inmobiliario tiene que resolver los problemas de demanda. ¿Y qué ocurre? Que hay una demanda enorme de viviendas y no puede producir las viviendas que el mercado puede pagar. En este momento, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Como usted muy apuntaba, un marco normativo en el ámbito de Canarias que está destinado a resolver algunos problemas, aunque algunos ayuntamientos, no se olvide, se ha descolgado de esos decretos. Hay ayuntamientos que no quieren utilizar ese decreto. Pero aquí el problema real es de presupuesto. Los planes de vivienda, tanto el estatal como el canario, están caducados. Con lo cual, en este momento no hay fondos destinados a una producción de viviendas que venga a resolver el problema. Necesitaríamos construir 12.000 viviendas al año. Si el gobierno del Estado, que no tiene presupuesto, que además lleva 3 años sin presupuesto, tuviera 450 millones de euros que le corresponden a Canarias cada año para poder promover viviendas asequibles, nosotros pondríamos 1.900 millones de euros para poder hacerlas, esas 12.000. En ese caso, nosotros podríamos hacerlo. Es la ecuación en el de los precios de construcción que son imposibles para alcanzar el precio asequible y razonable que puede comprar la población que quiere el joven comprar su primera vivienda para emanciparse, que quiere la familia incipiente para iniciar su proyecto de vida, que quiere una persona mayor porque necesita no vivir en alquiler, sino empezar a tener una estabilidad en su casa, o que haya viviendas colectivas para la itinerancia de las personas profesionales, o para los trabajadores que nosotros necesitamos y que en este momento tampoco tienen vivienda, no solo para los que vienen de fuera, sino también para los que aquí podríamos tener. No sé, la ecuación es esa: la vivienda no es rentable. La vivienda no es rentable porque los costes de construcción son superiores a la posibilidad de tener una rentabilidad mínima. En este momento la rentabilidad neta es negativa. Y por otro lado, tener un presupuesto que acompañe a esa diferencia. Si hay presupuesto, los demás problemas se resuelven. El tema de las licencias todavía no está vigente, porque ya le digo que los ayuntamientos en principio, aunque estaban todos de acuerdo, no han puesto en marcha ese mecanismo y les corresponde. Y por otro lado está el decreto ley como proyecto de ley en el Parlamento desde hace 6 meses y que yo sepa todavía no se ha empezado a debatir.
Ujú. Le agradezco la franqueza, porque yo también son claves importantes, Andrés. Sí, María de la Salud. Buenos días. La pregunta mía va porque se han ido comentando cuando ya le hemos preguntado muchas veces y usted tiene un diagrama bastante claro. Son muchos factores, ha dicho. La burocracia, un sector que ya se desactivó un poco, ¿no? Empleo, hay varias cuestiones. Y una de las cuestiones, y aquí va mi pregunta, era el sobrecoste de los materiales, la inflación. Doble pregunta. La primera, ¿estamos en tema político o geopolítico? El tema de Irán, ¿cómo puede afectar a la construcción a corto plazo, medio plazo, por lo menos en Canarias, que es lo que nos afecta? Y segundo, ¿cuál sería la solución? Porque yo a veces lo había pensado, si la inflación es algo que le asusta y hace tener miedo al promotor, entonces se encoge y no invierte. ¿Habría algún mecanismo de garantía por parte, no sé si tiene que ser del Estado, de decir, oye, usted no se preocupe, que si le sube tanto yo le cubro, o algo así? No sé si habría esa doble pregunta. Primero, tema político, Irán, y segundo, si puede haber un mecanismo, si ustedes proponen algún mecanismo que podría corregir ese miedo que crea la inflación. A ver, el empresario no tiene miedo a la inflación, tiene miedo a los números que no le salen. O sea, fíjese que no es un miedo a la situación geopolítica, por supuesto que tiene que ver en la subida de los costes, que nos han subido un 40%. Cuando a usted el hierro, el cobre, el aluminio, el vidrio, el hormigón, el cemento le sube, pues evidentemente lo tiene que incorporar. O sea, eso le asume el impacto de la burocracia, el estar 10 años transformando un suelo, asumiendo costes financieros, el estar luego otros 2 años esperando por una licencia. Imagínese, pero eso hasta ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho siempre. Si hubiera presupuesto, no habría problema. ¿Por qué? Porque el presupuesto es la clave, y le digo por qué. Cuando para suplir el precio entre una cosa y la otra, de la que habíamos hablado hace un instante, de lo que se trata es de que haya una financiación blanda. Por ejemplo, en los años, desde el año 81 en nuestro país hasta el año 92, el mecanismo era el siguiente, y funcionaba muy bien, y la gente se compraba su casa. El tema es que el Estado pactaba con la banca un paquete financiero a unos precios determinados. Había una especie de subasta entre la banca, y la banca decía, bueno, pues yo presto a esta cantidad. Y a esa cantidad el gobierno la retenía con ese presupuesto y con ese interés, ese tipo de interés. Cuando un promotor quería promover, cogía parte de ese paquete de financiación, y le llamamos blando porque durante los 2 años de construcción el promotor no paga interés por ese préstamo. Y luego, cuando termina la vivienda, ese préstamo se subroga directamente a la persona que compraba la vivienda protegida, de tal manera que tenía además una ayuda a la entrada y que el gobierno pagaba el 50% de los intereses de ese préstamo a la persona que lo compraba. Se generaba una financiación adecuada para una modalidad de vivienda que la banca no quiere, porque la banca no quiere en este momento prestar a los promotores para hacer viviendas asequibles en arrendamiento, sino en venta, y por tanto esa es una cuestión que hay que reflexionar, y ese es un mecanismo que funcionaba. En Canarias se hacían 4 o 5 mil viviendas al año en aquel momento protegidas, y las hacían los promotores privados. No sé si le he contestado a las dos cosas, si no me lo dice. No, sí, la parte sí que financieramente, claro, se controlaba más esto, había más estabilidad, lo entiendo. No, la primera parte no sé si ha dicho que sí, ¿no? Que sí afecta el tema de Irán. Hombre, el tema geopolítico en general afecta a China, afecta a Estados Unidos, afecta a Irán, afecta a Ucrania, afecta a Rusia. Claro que sí. La inflación está creciendo no porque el mercado se inflacione por sí mismo, por una razón natural. Se está inflacionando por una razón artificial. Ahora mismo los temas del petróleo, bueno, pues eso ¿cómo no va a influir? Eso, pues justamente ese es el problema. Mucho antes de la pandemia ya los costes habían subido un 26%. A partir de la pandemia empezó a ocurrir este fenómeno. Claro, no se fabricaba materia prima y por tanto la materia prima escaseaba. Luego los problemas del transporte, que se dificultaba la materia prima. Claro que también esos factores influyen, pero miren lo que le voy a decir. Si el factor rentabilidad funcionara, los demás problemas los gestionaríamos, porque las empresas son gestores de problemas y nunca ha sido fácil para nosotros.
Pues con ese importante mensaje me voy a quedar. Mensajes muy importantes y muchas claves que nos ha dado, y se lo agradezco enormemente que haya estado con nosotros estos minutos. María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Constructores de la Provincia de Las Palmas y también de la Fundación Laboral de la Construcción. Muchísimas gracias. Buen día. A ustedes, buen día. Buen día.